Rodrigo, ¿por qué no crean una categoría con los coches antiguos de Fórmula 1 del año pasado, por ejemplo, que ya nadie está usando, corriendo fuera de la temporada, en fines de semana en los que no hay carrera y dando, con eso, oportunidad a quienes no compiten en la categoría de verdad? Esta es una idea estupenda. Y eso ya ha pasado 2 veces. Eso es. Se trata de la Fórmula 1 paralela y de la Fórmula 1 fuera de temporada. Ya te cuento el nombre del que vamos a hablar hoy en Splash and Go. ¡Vamos allá! Pero antes, este vídeo está patrocinado por Surfshark, el mejor servicio de VPN, nuestro socio aquí desde hace mucho tiempo, para quienes necesitan seguridad de datos al navegar. Y sí, yo lo necesito, tú lo necesitas, todo el mundo lo necesita, y si todo el mundo lo usara, seguro que habría menos estafas en Internet, porque cada vez que transmites información... ¿Qué sería transmitir información? Ver este vídeo es transmitir información. Hacer una búsqueda, consultar el precio de un billete de avión, de un hotel, entrar en tu banca online, navegar un poco, mirar Instagram usando el wifi público de esa librería, de esa cafetería, del aeropuerto. Todo eso es transmitir datos, y cuando lo haces sin protección, corres el riesgo de caer en anzuelos maliciosos. Surfshark codifica, embarulla, encripta tu información, que entonces viaja de forma segura hasta el destinatario y vuelve a tu dispositivo, cualquier dispositivo. Ordenador de sobremesa, móvil, tablet, videoconsola, smartphone, no importa. ¿He dicho portátil? Portátil también. La interfaz es rápida, bonita, fácil de usar, ni siquiera necesitas un tutorial. Cada día nos enteramos aquí de estafas, filtraciones de datos, etc. Y tú, usando Surfshark, puedes recibir alertas sobre esto. Si tus datos se filtran, también tienen este servicio que te avisa. Y para nuestra gente, es más barato aquí en el canal, porque si te suscribes a Surfshark usando mi cupón, también a través de este código QR, enlace fijado en el primer comentario y también en la descripción del vídeo, tienes acceso a una promoción exclusiva y pasas automáticamente a navegar de forma segura. Ve a través de mi enlace o de mi código QR, así el patrocinador sabe que funciona. Todos nos ayudamos. Te lo estoy dejando a huevo. Échame una mano también. ¿Trato hecho? Pues eso es todo. Este vídeo cuenta con el apoyo de Surfshark, código QR en pantalla. Seguimos. Hoy en día sabemos que el calendario de la Fórmula 1 es muy extenso. Son 24 carreras en un año que tiene 52 semanas. Por lo tanto, en el 40% de los fines de semana hay Fórmula 1. Cuando empecé a ver, en el 88, Rodriguino veía 16 carreras al año. Así que, desde entonces, hemos tenido un aumento del 50%, subiendo 8 más de 16, llegando a las actuales 24. Y sí, todavía hay un intenso debate sobre si el calendario debe o no aumentar. ¿Te lo puedes creer? Pues sí, dinero. Pero hubo un tiempo en que las cosas no eran así. El primer campeonato de Fórmula 1, en 1950, tenía 7 pruebas. Y allí, en los años 60 y 70, tuvimos entre 12 y 14, llegando a 15 por primera vez solo a principios de los años 80. El calendario evitaba el invierno europeo, con las carreras concentradas entre marzo y noviembre, y solo corrían en otros lugares como Sao Paulo, Buenos Aires, Sudáfrica, Watkins Glen y también en Canadá, en Mosport. Si se pudiera dejar esas carreras en los dos extremos del calendario, precisamente para correr allí cuando hiciera mucho frío en Europa, justo al principio y al final del año. Las cuestiones climáticas y también un montón de fines de semana sin Fórmula 1. Además del hecho de que los equipos son empresas que necesitan pagar las cuentas, se creó entonces una necesidad y también una oportunidad, porque al fin y al cabo, cada año algunos coches iban quedando desactualizados. Ya no se usaban, pero seguían siendo máquinas maravillosas, coches de Fórmula 1 que habían quedado atrás, pero aún así estaban muy por delante de los demás. Y había mucha gente dispuesta a verlos correr y también mucha gente con ganas de pilotarlos. Por eso hoy te cuento la historia de 2 categorías que usaban coches de Fórmula 1. Entre 1964 y 1975 existió la Tasman Series, que corría en Oceanía y tiene ese nombre por el mar de Tasmania, que separa Nueva Zelanda de Australia, allá en la esquina de abajo del mapa, como dicen los locales, Down Under. La creación de la categoría combinó entonces la oportunidad climática, hemisferio sur,
clima parecido al nuestro, cuando hacía mucho frío a principios de año precisamente en el viejo mundo. Las carreras se celebraban en enero, febrero y a principios de marzo, que era, vaya coincidencia o no, justamente la temporada baja de la Fórmula 1. Para los pilotos de la época, recordemos que el modelo económico de las cosas era un poco diferente y los equipos corrían por el caché, aunque hoy en día también funciona así, y los pilotos no recibían salario. A veces se quedaban solo con el dinero de los premios. Así que, si no corrían, no cobraban y, de repente, en el periodo libre había carreras ocurriendo allá en Nueva Zelanda y Australia. También era muy bueno para los promotores, que conseguían organizar un campeonato donde la Fórmula 1 en aquella época aún no llegaba. No había Gran Premio de Australia, tampoco había Gran Premio de Nueva Zelanda. Además, por dificultades logísticas, la serie se convirtió entonces en una Fórmula 1 de invierno o una Fórmula 1 de verano, dependiendo del punto de vista. Si hablas desde Europa para los europeos, ya que ocurría allí en Oceanía. La idea surgió a principios de los años 60 con la organización de carreras independientes, pero pronto los promotores locales pensaron, ¿y si unimos esto en un campeonato que otorgue puntos? Vincular todas las carreras entre sí y así reunir más dinero para atraer a las grandes figuras de Europa. En 1964 se formalizó entonces la Tasman Cup, una modalidad que permitía la participación de monoplazas con motores de hasta 2.500 cilindradas, precisamente los motores que utilizaba la Fórmula 1. El asunto funcionó rápidamente y empezaron a aparecer por allí nombres muy conocidos para nosotros: Jim Clark, Jackie Stewart, Graham Hill, Phil Hill, John Surtees, Ho Chen Rin, que iban entonces a correr y enfrentarse a una banda local que no era nada fácil. Jack Brabham, Bruce McLaren, Chris Amon, Denny Hulme. Y la cosa se ponía seria en esas carreras. Y los circuitos, lo admito, nunca había oído hablar de ellos, porque sabemos que en Australia siempre hemos visto carreras de Fórmula 1 al menos en circuitos urbanos como Adelaide y Melbourne, pero estos son Pukekohe Park en Nueva Zelanda, Levin también en la isla, Wyndran Aerodrome, que es un aeropuerto en Nueva Zelanda, Tarantoga Park también en Nueva Zelanda, Sandown Park en Australia y Longford también en Australia. Esta es una pista de 7,2 kilómetros de calle y los campeones. En 1964, por ejemplo, corriendo con un Cooper, Bruce McLaren se llevó la victoria. En el 65 fue el turno de Jim Clark, en aquel año en que Jim Clark ganó absolutamente todo: Fórmula 1, Fórmula 2, las 500 millas de Indianápolis, y luego se fue al otro lado del mundo y arrasó con todo. En el 66 ganó Jackie Stewart con un BRM. En el 67 y 68 Jim Clark, este último título conseguido meses antes de perder la vida en Hockenheim con un coche de Fórmula 2. En el 69 Chris Amon, piloto local, ganó con Ferrari. Chris Amon, que nunca ganó un gran premio válido para la Fórmula 1, pero sí había ganado carreras fuera y también se llevó este campeonato. Y a partir de 1970 el campeonato cambia de formato y se transforma en la Fórmula 5000, todavía con monoplazas, pero ahora con motores de 5 litros. ¿Y sabes quién ganó los campeonatos del 71, 72 y 73? Un tal Graham McRae, tío de Colin McRae, la leyenda del rally. ¿A qué es fuerte? Pero la Tasman Series no fue la única Fórmula 1 paralela, como dije al principio de este vídeo, y también tuvimos una Fórmula 1 nacional en Inglaterra. La Fórmula Aurora, oficialmente conocida como British Formula One Championship, es decir, un campeonato inglés de Fórmula 1, tuvo lugar entre 1978 y 1982 y la justificación, la oportunidad, la necesidad, era básicamente la misma, con una diferencia: no corrían fuera de temporada, sino en fines de semana alternos con la Fórmula 1 precisamente para evitar coincidencias. Seguía el calendario tradicional europeo, es decir, entre marzo y octubre, y fue vista por los constructores ingleses como una forma de rentabilizar coches en los que habían gastado mucho dinero, pero que, debido a la profesionalización de la Fórmula 1, empezaron a quedarse obsoletos muy rápido, porque si sigues la historia de la Fórmula 1 desde 1950 hasta 1975, era común que los equipos usaran los coches durante varios años y solo les hicieran actualizaciones. Hay varios casos de esto. El Lotus 72, por ejemplo, tuvo la versión ABC del título de Emerson, que aún fue evolucionada a EYA, F,
Ferrari sacó el 312, que se convirtió en el 312 PB, 312 T, con cambio transversal, y luego hubo T1, T2, T3, T4 y T5. Lo mismo pasaba con los coches de Brabham, etc. Solo que los coches se fueron volviendo cada vez más caros de construir y duraban cada vez menos. Hoy en día, sabemos que es prácticamente impensable que un equipo de Fórmula 1 corra con el mismo coche, y cuando lo hace, es en circunstancias extremas, como por ejemplo, Haas de 2020 a 2021, que no invirtió ni un céntimo en el coche, haciendo las mínimas modificaciones para que cumpliera con el reglamento. Pero había un propósito ahí y al final le salió bien, porque en 2022 sumaron muchos puntos. Así que la Fórmula Aurora acabó funcionando para ellos de varias maneras. Hacía que estos coches siguieran rodando durante más tiempo y también servía como una especie de cantera de jóvenes pilotos, poniendo a correr a chicos que sabían que quizá tuvieran talento, pero querían probarlos fuera de la presión y la necesidad de resultados de la Fórmula 1 propiamente dicha. También era una oportunidad para los llamados gentleman drivers o viejos de la lancha de correr pagando, porque en la Fórmula 1 ya era cada vez más difícil conseguir una plaza solo con dinero. El nombre Aurora venía del principal patrocinador, una empresa de juguetes, y las carreras se celebraban en circuitos que conocemos por las categorías de base, como Fórmula 3 y Fórmula Ford, como Snetterton, Oulton Park y Truston, además de los ya conocidos Silverstone y Brands Hatch. Como comenté, la categoría daba oportunidad a quienes aún llamaban a las puertas de la Fórmula 1, no encontraban plaza y preferían dejar que esos pilotos maduraran lejos de los focos. Por allí pasaron, por ejemplo, el chileno Eliseo Salazar. ¿Te acuerdas de él? Aquel al que Nelson Piquet le dio una paliza en Hockenheim. David Kenny, Tiff Needell, Tony Trimmer, Rupert Killen, Emilio de Villota y Desiree Wilson, que ganó una carrera en la Fórmula Aurora. Con esto, fue la única mujer en ganar una prueba de Fórmula 1, aunque no fuera en el campeonato mundial. Eso ocurrió en 1980 con un coche de Theodore, pero el campeonato duró hasta 1982, año en el que fue ganado por Jim Crawford con un coche de Ensign. ¿Lo ves? Solo nombres conocidos por nosotros. Y el año anterior, en el 81, no se celebró por falta de interesados. A veces salía mal. Por allí también pasaron conocidos nuestros, como Ricardo Londoño, aquel que tenía vínculos muy extraños con el cartel de Medellín, del que hablo en el vídeo de los patrocinadores oscuros, y un sinfín de personajes más, por donde pasó, por ejemplo, Geoff Brabham, hermano de David Brabham, a quien entrevistamos aquí, e hijo de Black Jack y Helio de Angelis. Como comenté, servía para madurar talentos. De Angelis era un pilotazo. ¿Y por qué se acabó la Fórmula Aurora si funcionaba? Generaba público, maduraba pilotos y ayudaba financieramente a los equipos. Bueno, hay varias razones. La primera de ellas es que a la Fórmula 1 no le gustaba mucho eso de no tener la exclusividad sobre esos coches maravillosos, porque si tenías la Fórmula 1 y una Fórmula 1 más o menos igual, aunque con coches desactualizados, pero corriendo en fines de semana alternos, estarás de acuerdo conmigo en que es como decir, me perdí la Fórmula 1, pero la semana que viene tengo la Fórmula casi 1. Y entonces la Fórmula 1 empezó a presionar a los equipos que corrían con ella, en plan, oye, sal de ese rollo de la Fórmula Aurora, me estás fastidiando, yo también te voy a fastidiar a ti, para incentivar que los pilotos se desarrollaran en un lugar con más pinta de Viking Series o categoría de acceso. Le dio un aspecto mejor, la Fórmula 2, que después sería la Fórmula 3000. Luego se convertiría en GP2 y hoy en día volvería a llamarse Fórmula 2. Además, ya contando con el apoyo de la FIA, la Fórmula 1 volvió a conseguir esa ayudita de la federación, que empezó a avisar, no doy superlicencia a quien venga de la Fórmula Aurora, no sirve como experiencia previa. Y entonces los pilotos que usaban la Fórmula Aurora para ganar experiencia dijeron, bueno, si ya no sirve, no voy a gastar ese dinero para correr ahí. Así que sí, una vez más la Fórmula 1 terminó dificultando el camino de quienes podrían estorbarme en algún momento. Ya sabes cómo es esto, pero ¿sabías la historia de estas dos categorías? Fórmula casi 1, ¿por qué no? Tasman Series y Fórmula Aurora. Comenta aquí abajo. Este fue otro episodio de Splash and Go en YouTube. Espero que os haya gustado. Dale al like, que es gratis, no cuesta nada, ya lo sabes, y ayuda muchísimo al canal. Y no te olvides de dejar también tu ripada. Los likes
Comentarios y ripadas son el combustible del canal para que YouTube siga distribuyendo nuestro contenido por toda la red. Rumbo a los 300.000 suscriptores. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp, todos ellos con más de 2.000 miembros cada uno, recibiendo notificaciones automáticas en cuanto publicamos cualquier contenido. Por último, tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok. Están pasando aquí abajo los nombres de usuario. Te veo aquí en los próximos vídeos. Gracias y un fuerte abrazo.